Buenas noches con todos los que viven acá en Europa y buenos días para todos los que nos llaman de la otra parte, que nos ven de la otra parte del mundo. Hoy día continuamos con nuestros estudios de Primera de Corintios. Ya estamos en la mitad, en el capítulo 8 de los 16 capítulos que tiene la primera epístola de los Corintios. Antes de continuar, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Para tratar de entendernos, para un poco recordar que esta iglesia de Corintio, aunque era una iglesia llena de dones, muy carismática, muy comprometida con las cosas espirituales, muy emocional, ¿no? Sin embargo, también era una iglesia llena de problemas. En el capítulo 1 vimos cómo Pablo menciona que había una división al interior de la iglesia, que algunos eran simpatizantes del apóstol Pablo, otros eran simpatizantes de un tal Apolos que había llegado después, otro grupo era simpatizante de Pedro, por último había el gran grupo de los super espirituales, que ellos decían, no, yo solamente me identifico con Cristo y nadie más. Y entonces en los primeros capítulos, capítulo 1, se nos habla de esto. Se nos habla de los que se creían muy sabios también, ¿no? En el capítulo 3, Pablo menciona un grupo de personas que él las va a llamar los carnales. ¿Y quiénes eran los carnales? Justamente esta gente que estaba involucrada en esta división al interior de la iglesia, que tenían divisiones, peleas, discusiones entre ellos. Y Pablo les va a llamar carnales porque eran guiados por su carne. En el mismo capítulo 3, Pablo nos menciona que en lugar de estar discutiendo y peleando al interior de la iglesia, deberíamos ser servidores de Dios. Deberíamos estar sirviendo al Señor, construyendo el reino de Dios, tratando de usar los mejores materiales que reflejan mi mejor corazón, mi mayor entrega, mi mayor compromiso. Y a eso Pablo le llama oro, plata, piedras preciosas. En lugar de estarle ofreciendo al Señor materiales simples, baratos, comunes, como la madera, el heno y la hojarasca. Más adelante, en el capítulo 4, se nos habla de que somos los remeros del barco. Somos los servidores, los remeros, los que remaban en el barco, en esas galeras antiguas. Y nosotros en realidad somos eso, no somos más. Somos simplemente los que reman en el barco de la iglesia del Señor. En el capítulo 5, Pablo menciona un caso de adulterio y fornicación de un muchacho que se estaba acostando con su madrastra. Complicada la figura. Y en el capítulo 6, el tema básicamente en el capítulo 6 es que debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos, no solamente con nuestros labios, no solamente con nuestra alma o con nuestro corazón, sino que nuestro cuerpo tiene que ser un instrumento que glorifique a Dios y el mundo vea que nuestros cuerpos glorifican al Señor. Y como glorificar al Señor implica muchas veces alejarse del pecado, incluyendo de la fornicación, por eso en el capítulo 7 se menciona el tema del matrimonio. Mejor es casarse que estarse quemando. Sin embargo, si tú eres una persona que está sola, no tienes por qué hacerlo, porque estando solo puedes servir al Señor muchas veces mejor que estando casado. En conclusión, estamos viendo que Corintios es una iglesia un poquito complicada, por no decir bastante. En el capítulo 8, Pablo salta a otro tema. Es un tema completamente nuevo y quiero que lo leamos porque está descrito en los primeros versículos. Vámonos a Primera de Corintios al capítulo 8, versículos 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 3, que son los 3 versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy día solamente vamos a estudiar estos 3 versículos.
Primera de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Primera de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 3. Mantengan sus Biblias abiertas en este capítulo porque vamos a estudiar estos 3 versículos. Vamos a leerlo una segunda vez. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Vamos a tratar de entender lo que está pasando en el capítulo 8. Básicamente, el capítulo 8 tiene que ver con lo sacrificado a los ídolos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál era el problema? En Corintio y en muchas de las ciudades griegas, ellos tenían una serie de dioses, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la gran diosa Diana de los efesios. Habían varios dioses que ellos honraban, los griegos, y ellos ofrecían sacrificios a estos dioses. Recuerden que era una ciudad muy pagana, tanto así que cuando Pablo llega a Corinto, en algún momento va a aparecer que el Pablo dice: he visto, oh Corintios, que ustedes son muy religiosos, porque hasta tenían un altar al Dios desconocido. Y de eso se va a agarrar Pablo para decir: yo vengo a hablarles de ese Dios que ustedes no conocen. O sea, el pueblo era un pueblo muy, muy religioso y tenían de toda variedad de dioses de la zona. Pero una de las costumbres que ellos tenían era ofrecer ofrendas a sus dioses. Esta es una costumbre. Ellos ofrecían sus ofrendas. Esas ofrendas que ellos ofrecían para sus dioses muchas veces incluían animales, reses, vacas, terneros, carneros, cabrito, cordero, ¿no? Entonces, según el pecado y según lo que ellos querían exculpar su culpa, en esa magnitud era la ofrenda que ellos ofrecían. Pues bien, cuando ellos llegaban y ofrecían su ofrenda, una parte de la ofrenda quedaba para los sacerdotes que celebraban o que hacían el sacrificio. Entonces, una parte quedaba para los sacerdotes. Pero muchas veces la ofrenda era mayor, sobraba carne, sobraba fruta, sobraban especies. A veces la ofrenda era demasiado grande. Entonces, ¿qué ocurría? Que organizaban fiestas. Después de haber ofrecido la ofrenda a su Dios, con toda la ofrenda que sobraba, con toda esa comida que sobraba, organizaban fiestas para la gente, ¿no? Y inclusive, después de esas fiestas, mucha gente podía llevarse parte de la ofrenda para su casa, ¿no? Comida que llevabas a tu casa para compartir. Y no solamente había para compartir, sino que inclusive, en algunos casos, algunas personas no dejaban que se lleven la comida para sus casas, sino que las ofrecían en la carnicería del mercado. Entonces el mismo carnicero ofrecía esta carne que había sido sacrificada a los ídolos. Y la pregunta que se hacían los cristianos, y esa es la pregunta del capítulo 8, es: ¿puedo comer esa carne que ha sido sacrificada a los ídolos? Este es el tema que va a desarrollar Pablo durante el capítulo 8. ¿Puedo
comer esa carne que ha sido sacrificada a los ídolos. Y aunque parezca un problema raro, no lo es tanto, no lo es tanto. En muchos restaurantes, hoy en día, en muchos restaurantes y tiendas de origen chino, oriental o de la India, cuando tienen una religión, por ejemplo, los hinduistas o los budistas, tienen la costumbre, ustedes deben haberlo observado, que en una parte del local, en alguna esquina del local, organizan como un pequeño altar a sus dioses. Ustedes saben que los hinduistas tienen cerca de 2 millones de dioses. Tienen un dios para cualquier cosa. Y entonces muchas veces ellos ofrecen a sus dioses algún tipo de ofrenda. También lo van a encontrar en los restaurantes chinos o en las tiendas orientales. Es más o menos algo así, ¿no? Son pequeñas ofrendas que tienen como incienso. Les ponen ahí algunas unas ramas de incienso para que huela, ¿no? Y esta ofrenda dura 24 horas, ¿ok? Ahora, yo quiero preguntarles algo. Supongamos que ustedes trabajan en esa tienda, ¿no? O asisten regularmente a esa tienda. Y entonces, cuando a las 24 horas, el dueño de la tienda, el que ofrece este sacrificio a sus dioses, estas frutas, estos dulces, estos postres, en aquella época de los romanos eran animales, eran carnes, ¿no? Digamos que tú estás en esa tienda y llega el propietario y dice, bueno, vamos a cambiar la ofrenda, vamos a poner nueva fruta, porque la ofrenda dura 24 horas. Entonces, vamos a cambiar la canasta con las frutas, con las verduras que hemos puesto para ofrendar a nuestro Dios. Yo te hago la pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a recibir esa fruta y comértela? ¿Entendieron? ¿Estarías tú dispuesto a comerte esa fruta que estas personas han ofrecido a sus dioses? Ahora, naturalmente, hay toda una respuesta para esto que lo vamos a encontrar en el capítulo 8, pero te das cuenta que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tenemos un cargo de conciencia. ¿No? Tenemos un cargo de conciencia. Decimos, no, pero espera, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a comer una fruta que ha sido ofrecida a dioses falsos, ¿no? Entonces, ese cargo de conciencia es lo que los corintios tenían a la hora de comer esa carne que habían sido ofrecida a esos distintos dioses griegos en aquella época. Y ese es el tema que vamos a tocar en el capítulo 8. Pero en el día de hoy vamos a tocar solamente los primeros 3 versículos, ¿no? Y para entender esos 3 versículos iniciales, vamos a leer el versículo 1, la primera parte, que dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aparentemente, algunas personas de los corintios estaban diciendo lo siguiente: yo tengo suficiente conocimiento de las cosas de Dios como para que a mí no me interese ni me importe comer lo sacrificado a los ídolos. Es decir, yo tengo suficiente conocimiento sobre las cosas de Dios, así que a mí no me afecta en lo absoluto. Entonces, como que le están diciendo a Pablo de antemano: Pablo, tranquilo, eso de los sacrificados a los ídolos no es un problema, no tienes por qué discutirlo ni tratarlo, porque yo tengo suficiente conocimiento, ya soy una persona suficientemente madura, inteligente y capaz como para saber si puedo o no puedo comer. Y a veces el comer implicaba herir los sentimientos de algunas personas.
Por eso es que Pablo dice, el conocimiento puede envanecerte, el amor edifica, pero el conocimiento puede envanecerte. Y este era un pecado que ya los corintios tenían. Pablo los conoce. Pablo ya les ha escrito, ¿no? Vamos a leer 1 Corintios 3, 18 y 19. 1 Corintios 3, 18 y 19 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces vamos de este versículo que hemos leído, este versículo de 1 Corintios 8, vamos a sacar 3 ideas que vamos a discutir. La primera, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La segunda, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y tercero, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. La primera, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La pregunta es esta, ¿es malo tener conocimiento? ¿Es malo crecer en el conocimiento de Dios? Vamos a hacernos esta pregunta, ¿es malo? Si el conocimiento envanece, entonces ¿para qué estudio la palabra? Si el conocimiento envanece, entonces ¿para qué tener el conocimiento? Yo no quiero estar envanecido, yo no quiero ser soberbio con la gente. Si el conocimiento envanece, entonces mejor no tener conocimiento, ¿verdad? Me mantengo en un nivel de ignorancia y entonces ahí paso tranquilo como humilde, ¿verdad? Pero es verdad, la Biblia dice que hay que mantenernos sin conocimiento, que hay que mantenernos en la ignorancia. Vamos a leer un pasaje en Isaías capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Esto no es algo nuevo. Esto no es algo nuevo. No solamente en el terreno espiritual, estamos hablando en todos los terrenos de la vida. El pueblo que es ignorante termina siempre siendo esclavo. El pueblo que es ignorante termina siempre siendo cautivo. Por eso es que en nuestros pueblos, en Latinoamérica, por ejemplo, los gobiernos muchas veces invierten muy poco en educación. ¿Por qué? Porque una persona culta es una persona peligrosa. Una persona entendida, una persona con conocimiento, es una persona peligrosa. Por eso es mejor mantener a los pueblos en ignorancia para poder controlarlos. ¿Por qué creen que en Cuba no hay internet? La internet está reservada solamente para la cúpula de gobierno que controla y maneja todo el dinero del país. ¿Por qué la internet está regulada y controlada en China? ¿Por qué no existe acceso a internet en países como Corea del Norte? Porque la ignorancia es la mejor manera de controlar a los pueblos. Esto en términos sociales, en términos políticos, ¿no? Por eso es que dice el texto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, porque no sabes. Entonces cuando el pueblo es ignorante, es fácil doblegar al pueblo, es fácil controlar al pueblo, y las personas que son capacitadas, entendidas, siempre son más peligrosas, porque cuando saben, cuando tienen conocimiento, cuando están informadas,
son personas que no son fácilmente manipulables, sino que son personas pensantes. Y lamentablemente eso ha ocurrido en la iglesia también. Hay muchísimas iglesias donde los pastores predican temas tan superficiales porque mientras tengan creyentes con poquísimo conocimiento bíblico, tendrán borregos que puedan manejar mejor. Cuando uno escucha las cosas que pasan al interior de algunas iglesias, cómo los pastores pueden manipular y controlar a la gente, y basta con que digan algo para que la gente se sientan obligados y los sigan como borreguitos y no cuestionan y no preguntan. ¿Por qué? Porque en la medida que no tienen conocimiento bíblico es más fácil venderles una herejía. Es más fácil engañar a un pueblo, aún al pueblo cristiano, cuando el pueblo cristiano no conoce la Escritura. ¿Entiende? Y el texto de Isaías dice entonces, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Y eso es exactamente lo que quieren muchísimos maestros de la Biblia, ¿no? Porque de esa manera pueden controlar a la congregación. Pueden controlar a los creyentes y los creyentes no preguntan, ni discuten, ni cuestionan. Entonces, notan ustedes que no solamente depende de los pastores o de los maestros, también depende de la propia gente. Aquellas personas que están tan ocupadas en los quehaceres de la vida y que no tienen tiempo para estudiar la palabra en forma sistemática, en forma comprometida, en forma consagrada. Aquellos que no tienen tiempo porque tienen tantas actividades que hacer, que no tienen tiempo para estudiar la palabra de Dios, ellos creen que son personas libres, pero en realidad lo que están haciendo es, ellos están colocando sus vidas para terminar siendo cautivos de alguna manera del diablo, porque el diablo definitivamente quiere engañarlos y quiere crear algún tipo de cautividad espiritual en esta gente, ¿no? El texto dice, noten ustedes el texto de Isaías, mi pueblo fue llevado cautivo, miren esa palabra, cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre. Noten eso, morir de hambre, espiritualmente hablando, interiormente hablando, su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Interesantísimo, ¿no? Es una forma muy poética. Cautividad, morir de hambre espiritual, morir secos interiormente. ¿Y todo por qué? Por la falta de conocimiento del Señor. Entonces, esto es lo que ocurre cuando una persona no tiene tiempo para estudiar la palabra. Y si tú estás escuchando esto, recuérdalo. Si tú tienes tantas cosas que hacer, que ya no tienes tiempo para estudiar la palabra sistemáticamente, metódicamente, responsablemente, entonces haces demasiadas cosas porque Dios debe tener y debe ocupar un lugar importante en tu vida también. Yo me canso, hermanos, me canso de hablar de esto a la gente. Porque la gente cree que es como una obligación del pastor, obligarlos a ir al estudio bíblico. Y uno se cansa, ¿no?, de decirle a la gente, asista a tus estudios. Yo no sé cuánta gente está llevando estos estudios por internet, todos los miércoles en la noche. Al principio, mucha gente dice, sí, todos los miércoles me voy a conectar para estudiar la palabra. Eso es al principio. Pero luego va pasando el tiempo y el diablo, que es útil, muy útil para sacarte de los caminos del Señor, muy capaz, ¿no? Entonces de repente tú dices, no, yo sé que lo graban, lo puedo escuchar después. Y después ya no tienes tiempo para escucharlo, porque se juntan 2, 3, 4 estudios y ya no tienes tiempo para escuchar todos. Y te vas atrasando y poco a poco te vas desligando. Eso es lo que ocurre con la fe de la gente. El conocimiento de las cosas de Dios te sacan de la ignorancia espiritual.
El conocimiento de la palabra de Dios te saca de la ignorancia espiritual para que no seas manipulado por falsos profetas y falsos maestros que van a venir en los últimos tiempos antes de la venida del Señor y que van a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Vamos a buscar otro texto en Oseas capítulo 4, versículo 6. En este pasaje dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este texto es una exhortación a los sacerdotes de aquella época. Es una exhortación, actualmente sería una exhortación a los pastores y a los maestros, porque les dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Es decir, personas que estaban en el sacerdocio, que tenían la obligación de enseñar la sana doctrina, la palabra de Dios, de educar al pueblo en los caminos de Dios, y no lo hicieron, desecharon el conocimiento. Entonces Dios dice: como ustedes, siendo los líderes, ustedes siendo los maestros, desecharon el conocimiento, entonces yo los desecho del sacerdocio. Ustedes se olvidaron de la ley de Dios, entonces yo me olvidaré de sus hijos. Esa es una exhortación a los pastores, a los maestros. Pero aunque los maestros y los pastores no enseñaron la palabra, ¿quién fue destruido? El pueblo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Voy a hacer un recuerdo acá en Ezequiel que dice, se habla del atalaya. Cuando el atalaya ve venir el enemigo. El atalaya eran unos torreones y había unas personas que estaban en la parte de arriba que tenían que mirar que venía el enemigo. Entonces el atalaya tenía que observar. Si veía venir al enemigo y avisaba al pueblo, el pueblo tenía que prepararse para la guerra. Perfecto. Entonces el atalaya veía venir al enemigo, avisaba al pueblo, el pueblo se preparaba para la batalla, listo, ya estábamos listos, ¿no? Cuando el atalaya miraba al enemigo y no avisaba al pueblo, dice el texto bíblico que el pueblo morirá, se derramará su sangre, pero la sangre se la demandaré de la mano del atalaya. Porque en la mano del atalaya él vio el peligro y no avisó. Pero si el atalaya ve, avisa, y el pueblo no se prepara, entonces el pueblo morirá por su pecado y el atalaya libró su alma. Este pasaje nos dice eso. Cuando el pastor, el maestro, enseña la palabra, aunque a veces sea dura, aunque a veces a la gente no le guste escuchar palabras duras, a veces la gente prefiere escuchar palabras bonitas, pero cuando tú le dices a la gente la realidad bíblica, aunque eso te confronte con tu pecado y te haga sentir mal, no importa, pero le dices a la gente, entonces tú estás librando como maestro, estás librando tu vida, tu alma, de la sangre de aquellas personas. Pero si tú no les avisas, si tú no les enseñas la palabra correctamente, el pueblo morirá, el pueblo será destruido. Pero la sangre de ese pueblo se reclamará de tus manos. Dios te hará responsable de ellos. Por eso es que la Biblia dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. Ahora, entonces, si tus maestros, si tus pastores no te enseñan la palabra, ¿qué cosa? ¿Morirás? ¿Serás destruido? ¿Aceptarás tu destrucción por falta de conocimiento bíblico? ¿No sería correcto que tú digas: voy a buscar enseñanza bíblica para mi alma? ¿No es correcto? ¿Crees que será correcto llegar delante de Dios y decir: a mí no me enseñaron, el pastor no nos enseñaba? Y Dios te va a contestar: ¿y qué hacías ahí? ¿Y qué hacías ahí? Búscate una iglesia que esté cerca de la palabra.
No busques una iglesia cerca de tu casa. Busca una iglesia cerca de la palabra, aunque tengas que moverte distancias. Y cuando entres a la iglesia, escucha la predicación, escucha la enseñanza, y fíjate, si la enseñanza y la palabra te confrontan y buscan que tengas una mejor relación con Dios basado en la santidad. Si no es así, entonces salte. Busca un lugar donde te edifiques en la palabra. ¿Ok? Vamos a leer otro texto bíblico. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En otras palabras, no hay cosa más inteligente que conocer al Santísimo. Tener conocimiento del Santísimo. ¿Qué significa esto? Significa que algún día te vas a encontrar con Dios. Mira, quiera Dios que no sea hoy o mañana. El día de ayer me informaron de que 3 pastores de la Alianza Cristiana y Misionera en Lima, 3 pastores han fallecido con el coronavirus. Un hermano de la tribu Chipibo, que fue el que ayudó a traducir la Biblia al lenguaje Chipibo, también ha fallecido. Mucha gente ha fallecido con esto del coronavirus y no sabemos si de repente nos toca o no nos toca. Quiera Dios que no sea así. Pero de una u otra forma, algún día te vas a encontrar con el Señor. ¿Por qué? Porque tu alma es eterna. Tu alma empieza cuando fuiste engendrado, pero no termina. Cuando mueres no pasas a la nada, pasas a la eternidad. Tu alma es eterna. Tu alma se va a encontrar con el Señor. Tu alma se va a enfrentar a ese Dios, dice que es santo, al Santísimo. Entonces, lo más sabio, lo más inteligente, por eso el texto dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso lo más inteligente que puedes hacer es conocer a ese ser con el cual te vas a encontrar, quieras o no. Entonces, la pregunta es esta. ¿No es lo más inteligente dedicar un tiempo a conocer a ese Dios eterno y santo con el cual te vas a ver algún día? No te estoy pidiendo que te vuelvas cura, ni que te vuelvas monja, ni que te encierres en un convento. Te estoy diciendo que no es inteligente dedicar un poco de tiempo para investigar sobre tu eternidad. Dime si no es inteligente, por Dios. Si todos vamos a vivir en la eternidad, lo más necio que hay es una persona que no dedique tiempo a saber qué va a pasar en su eternidad. Nuevamente te repito, no quiero que te conviertas en ningún religioso, ni fanático, ni nada. Pero dedicar tiempo para averiguar qué hay en tu eternidad, dónde vas a pasar tu eternidad. Eso es inteligencia, pues. Entonces, ¿es bueno o no es bueno el conocimiento de Dios? Y no solamente se trata de tener conocimiento acerca de Dios, sino tener conocimiento de Dios mismo. Es decir, no basta conocer las cosas de Dios. Lo importante es conocer a Dios personalmente. Entonces, ¿cuál debería ser mi actitud? Si el conocimiento de Dios es importante, porque sin el conocimiento de las cosas de Dios y sin el conocimiento de Dios, sin eso, soy cautivo, muero de hambre espiritual, me seco por dentro. No solamente soy cautivo, sino que soy destruido. Dice, mi pueblo fue destruido por la ignorancia. No solamente es eso, sino que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y lo más inteligente que puedes hacer es conocer al Dios eterno y santo. Entonces, si es bueno el conocimiento de Dios, ¿cuál debería ser la actitud de mi corazón? ¿Cuál debería ser tu actitud? Quiero que leamos los siguientes versículos. Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida
y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana de la tierra. Esa intención, esa voluntad, esa decisión de conocer y seguir conociendo más de Dios. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque en la medida que tú conoces más de Dios, te das cuenta de lo que le agrada y lo que le desagrada. Por eso dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, si no conoces a Dios, si no conoces lo que le gusta a Dios, puedes estar convencido, tú mismo, puedes estar convencido de que tu vida es de lo más perfecta posible, y sin embargo tu vida puede estar desagradando a Dios tremendamente. Por eso es importante estudiar y conocer la palabra. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, te voy a hacer esta pregunta. ¿Quién crees que es responsable de motivarte, de empujarte, de animarte, de velar en que crezcas en el conocimiento de Dios? ¿Tu pastor? ¿Tú crees que tu pastor es el responsable de tu alma y de tu eternidad? ¿Tu esposa? ¿Es tu esposa la responsable de llevarte a los caminos del Señor y velar por tu alma? ¿Es tu mamá? La única persona responsable eres tú. Tú mismo eres responsable. Y te lo explico por qué. Porque es tu pellejo, es tu alma. Y es tu alma la que se va a la eternidad o no. ¿Comprendes? ¿Crees que cuando llegues a la presencia de Dios y te encuentres en el lado incorrecto, puedas decirlo, puedas reclamar a Dios y decirle, pero el pastor no me llamó, ¿no? O mi mamá no me llevó a la iglesia a la fuerza, o mi esposa no me empujó para leer la Biblia? ¿Tú crees que esas son excusas? La única persona responsable de crecer en el conocimiento de Dios, la única persona responsable eres tú. Tú, sobre tu propia vida, porque es tu propia alma, naturalmente. A algunos les interesa muy poco su alma, pues está bien. Ese es su tema, ese es su problema. Pero en tu caso, si tú tienes en tu corazón y dices, Dios mío, ¿qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando? ¿Que alguien me tiene que llamar? ¿Alguien me tiene que empujar? ¿Qué estoy esperando para buscar y estudiar el conocimiento de Dios, para saber qué es lo que va a pasar con mi alma, cómo conocer a Dios, cómo llego a la presencia de Dios, qué va a pasar en la eternidad, qué existe en el futuro? ¿Quién es el que tiene que motivarse? Tú mismo. Ahora sí. Pero si tú eres hombre, cabeza de familia, si tú eres el padre del hogar, tú tienes una responsabilidad doble con tu vida y con la vida de tu familia. Tú eres responsable, dice la Biblia, porque Dios te puso en esa posición para cuidar de la vida espiritual de tu esposa y de tus hijos. Y si tú
como hombre no asumes tu responsabilidad, Dios pedirá de tus manos la sangre de tus hijos y de tu esposa. Así que tú como hombre tienes que asumirlo, porque la verdad es que hoy en día los hombres en los hogares, inclusive los cristianos en los hogares, son medios tontos, ¿no? Y delegan esa responsabilidad como si fuera responsabilidad de la esposa. No es responsabilidad de la esposa, es tu responsabilidad guiar a tu familia en los caminos del Señor. Y si hay algo que tú tomas la decisión y dices, pues yo quiero estudiar la palabra, ok, me voy a meter a estudiar la palabra, y quiero tener más conocimiento de Dios, y quiero leer, y quiero investigar, lo haces, acuérdate, porque hay algo que el diablo siempre va a insistir, es en alejarte de la palabra de Dios. Te va a ofrecer todo tipo de actividades que se crucen con tus estudios bíblicos, que se crucen con el culto, que se crucen con las actividades espirituales. Porque el primer paso que el diablo busca es que menosprecies las cosas del Señor. Que pongas a las cosas del Señor en segundo, tercer lugar, en la última rueda del coche. Y cuando ya logró eso, cuando ya logró que aceptes cualquier otra actividad que sustituya tu tiempo para estudiar la palabra, entonces la siguiente actividad es muy fácil para el diablo. Volverte cautivo de cualquier cosa, hacer que tu alma se muera de hambre espiritual o que tu alma se seque espiritualmente, destruirte como hijo de Dios, como familia, ofrecerte algún pecado, alguna tentación, cualquier cosa. Así que cuando tú decidas estudiar la palabra, tienes que tener en cuenta esto. Si hay algo que el diablo va a querer hacer, es desanimarte en el camino para que dejes de hacer lo que has empezado a hacer. Mira lo que dice 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En otras palabras, el diablo te quiere comer, ¿ya? El diablo te quiere comer. Así que ponte las pilas porque el diablo te quiere comer. Cuando tú decides crecer en el conocimiento de Dios, el diablo va a querer comerte. ¿Para qué? Para alejarte de Dios lo antes posible. Muy bien. Ahora entonces, vamos a discutir sobre el tema. Entonces, si es importante crecer en el conocimiento de Dios para salir de la ignorancia, para no ser manipulados ni controlados por estos estafadores que han salido por el mundo a llamarse pastores, maestros o profetas o apóstoles o lo que sea, para que no te engañen con mala enseñanza bíblica. Es importante conocer la Escritura. ¿Quién es responsable? Eres tú. Eres responsable de eso, ¿ok? Entonces, si es bueno crecer en el conocimiento, ¿por qué Pablo dice que el conocimiento envanece? Y esto tiene que ver porque hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento intelectual, por medio del cual la gente crea unos conceptos, una soberbia, pensando que el que sabe más es más inteligente, es más espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú estudias la palabra solamente para saber la palabra, muchas veces desarrollas lo que se llama un bibliocéfalo. Es decir, tu cabeza crece con información bíblica, pero nada de esa información baja a tu corazón. Esto es lo interesante. Hay muchísima gente que estudia la Biblia, pero el conocimiento se queda en la cabeza. Nunca ese conocimiento baja hasta el corazón. Son los bibliocéfalos los que utilizan el gran conocimiento bíblico solamente como una forma de jactarse delante de los demás. Yo sé más Biblia que tú. Y ese conocimiento intelectual solo sirve para envanecerse y no edifica a nadie. Entonces, crecer en el conocimiento de Dios no es malo, a menos
que sea solo un crecimiento intelectual para que te creas superior a los otros. Y esto ha ocurrido muchas veces con muchas personas que se dedican a la teología. Personas que se dedican a la teología, pero no como una teología para el ser humano, para que el ser humano sea mejor ser humano a los ojos de Dios, para que el ser humano encuentre el camino de salvación. No para eso, sino solamente como si la teología fuese una filosofía humana, o una cosa muy intelectual, de discusión de intelectuales. Conozco muchísimos teólogos, son teólogos, y sus vidas dejan muchísimo que desear. ¿Por qué? Porque esa teología intelectual nunca entró en su corazón. Y de eso es lo que Pablo dice. Pablo dice que esa teología intelectual es la que envanece, que les hace creer que son superiores a los demás. Esa teología intelectual mata. Es el amor el que edifica. Ahora, por otro lado, y hay que decirlo también, este pasaje ha sido muy mal usado, ¿no? El conocimiento envanece y el amor edifica. Y esto, desde más o menos allá por el año 50, 60, por ahí, ¿no? Fue aprovechado por un grupo de personas que no querían estudiar porque no querían pasar por esos años de estudio y de capacitación. Y entonces se les ocurrió la idea, ajá, el conocimiento envanece, el amor edifica. Entonces no tengo que estudiar en un seminario para predicar ni para enseñar, porque el conocimiento envanece, pues. Entonces, como el conocimiento envanece, no me voy a meter en un seminario, porque después me voy a volver muy soberbio, ¿no? Y de esta manera apareció una generación completa que, malinterpretando el texto bíblico, se aprovecharon de otro texto que dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Se ahorraron años de estudio y de preparación teológica y salieron al mundo a predicar sin tener el mínimo conocimiento bíblico para poder predicar correctamente y enseñar la palabra correctamente. He conocido un montón de pastores que han querido estudiar la palabra, pero no han podido por falta de tiempo, por falta de recursos, etc. Y Dios los ha usado. Pero he conocido también un montón de pastores sinvergüenzas. Esos que son autodidactas, que nunca estudiaron, no porque no pudieron, sino porque no quisieron. Y se autodenominan pastores, de la noche a la mañana ya son pastores. Y se creen con capacidad de discutir y de hablar teología. Y se ponen a formar una iglesia. Y son pastores que no tienen conocimiento bíblico. Yo he escuchado prédicas de pastores así que son una vergüenza. Si usted es llamado al ministerio pastoral, estudie, capacítese, entrene su corazón, su mente, su cerebro para meterse en la palabra y estudiar sistemáticamente, para que tenga los recursos de investigación necesarias para que no salga a predicar y enseñar boberías ni tonterías. Yo sé que muchos van a reaccionar a esto. No, que pues, el pastorado es un don, sí, pero el hecho de tener un llamado al pastorado no significa que uno pase por alto la capacitación teológica necesaria para no salir a hablar cualquier tontería. Es necesario prepararse, capacitarse, estudiar, y no estudiar simplemente así, no, por correspondencia, no. Meterse a un seminario, estudiar. Si usted va a enseñar la palabra, métase. ¿Para qué? Para no correr el riesgo de enseñar cualquier cosa equivocada. ¿Entendió? Cuando uno es llamado, necesita varias cosas. Uno, el llamado de Dios. Confirmar que Dios te está llamando y que no te estás metiendo en el llamado por impulso. Dos, evaluar tus talentos para ver si tus talentos pueden servir en el ministerio. Tres, evaluar tus dones
para ver si tiene los dones necesarios para ser pastor. 4, evaluar tu carácter, porque tu carácter puede matar tu ministerio. Y 5, capacitarte teológicamente en forma sistemática, seria, para que llegues a ser realmente un siervo de Dios preparado y entrenado para enseñar la palabra y no estar hablando cualquier cosa. Porque ¿sabes lo que pasa? Estas personas que se autodenominan pastores porque alguien le dijo, porque su esposa le dijo, porque el otro amiguito le dijo, tú eres un pastor, y se creen pastores, esas personas saben lo que pasa, terminan leyendo libritos. Muchas veces esos libritos los engañan, porque hay un montón de libros cristianos que no te enseñan la verdad, sino que te enseñan unas extrañas doctrinas raras, y ellos leen esos libritos, aprenden esos libritos, y luego los enseñan, y se cumple el texto bíblico que dice que van por ahí engañando y siendo engañados. Entonces, el conocimiento bíblico, el conocimiento personal de Dios, conocerlo a Él y conocer su palabra son necesarios. Cuidado con caer en la soberbia de creerte que sabes más que los otros solo porque tienes un poco más de conocimiento bíblico. Pero por último, cuidado con menospreciar la capacitación y el entrenamiento bíblico y te vuelvas uno de estos autodidactas empíricos que luego se las dan de grandes teólogos. Volvamos al texto, a 1 Corintios capítulo 8, y el versículo 2 dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. El que recibe o tiene conocimiento puede caer, sin querer, en la soberbia de creer que saben más que los demás, ¿no? Esto es lo que Pablo está tratando de explicar. Pero lo peor de todo es que a veces cuando estudiamos la palabra, cuando nos preparamos en la palabra, se nos sube tanto a la cabeza que nos creemos en capacidad de discutir con cualquiera. Esto lo pasamos todos, especialmente lo que estudiamos en el seminario. Cuando estamos estudiando en el seminario, muchas veces estudias las cosas muy, muy rápido, es decir, tienes muy poco tiempo para estudiar todas las materias. Entonces, básicamente lo único que haces es estudiar los principios básicos, los principios más importantes, porque después tienes toda una vida para seguir profundizando y para seguir estudiando y para realmente informarte correctamente. O sea, cuando uno está en el seminario, tiene un conocimiento más o menos básico. Pero lamentablemente los estudiantes del seminario se creen los architeólogos, los super sabios bíblicos. Y no les digo por ellos, se lo digo por mí, que cuando nosotros salimos del seminario nos creíamos con capacidad para discutir con cualquiera. Con cualquiera. A mí me ha pasado que he discutido con personas que han salido recién del seminario. Inclusive algunos ni siquiera han ido al seminario. Y cuando hemos discutido, me han dicho, te voy a explicar porque creo que estás equivocado. Entonces yo les contesto, bueno, explícame. Porque en 43 años de ministerio he aprendido algunas cosas. Inmediatamente me contestan, ya viene el soberbio, que cree que 43 años de ministerio se las sabe todas. Y ellos recién están graduados. Me falta demasiado por aprender. Mis pocos años en esta tierra no me alcanzan para aprender todo lo que quisiera aprender. Esa es la actitud cuando queremos crecer en el conocimiento de Dios. La actitud cuando queremos crecer en el conocimiento de Dios es, sé algo, pero siempre me falta algo. Y cuando te sientas con una persona, no tomar una posición de voy a discutir con él para ver quién tiene razón. No, escucha. Como dice la palabra, analízalo todo, retén lo bueno. Escucha, medita, reflexiona. Y de repente aprendes algo nuevo.
o de repente enseñas algo nuevo. Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Y como decía Einstein, cada día sabemos más y entendemos menos. Y vamos ya terminando con el estudio y vamos al versículo 3, que dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. A ver, vamos a tratar de entender la hilación del pensamiento. Pablo está hablando de crecer en el conocimiento de Dios, pero también está diciendo que hay un peligro, creciendo en el conocimiento de Dios, hay un peligro de que se nos suba la cabeza, de creernos superiores, ¿no? Y luego dice: pero el que ama, si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Y por qué dice esto? Porque la pregunta en realidad es: ¿qué es lo que te motiva para crecer en el conocimiento de Dios? ¿Qué es lo que te motiva para crecer en el conocimiento de Dios? ¿Que tus padres te obligan? ¿Eh? ¿Que tu esposa te obliga? ¿Qué es lo que te motiva? Y Pablo da la respuesta: el amor a Dios. Esa es la mayor motivación. Cuando tú estás enamorado de alguien, te preocupas por conocer sus gustos, qué le gusta, qué no le gusta. ¿Por qué? Porque quieres agradarlo. Entonces, el amor a Dios, esa es la motivación para crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿realmente amo a Dios? Porque la verdad es que muchísimos cristianos en las iglesias mienten cuando dicen que aman a Dios. Y la gente me dice: no, pero ¿cómo sabes? ¿Tú quién eres para juzgar? Lo puedo hacer porque veo su comportamiento. Veo cómo se comportan con Dios, y cuando veo cómo se comportan con Dios, digo: ¿cómo pueden decir que aman a Dios? Yo mismo me pregunto: ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Los textos bíblicos dicen: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Con todo, con todo. La verdad es esa. Y me pregunto: Carlos, ¿amas a Dios de esa manera? Quizás esa es la pregunta. Porque la verdad es que la mayoría de cristianos que yo conozco o me están engañando muy bien o son mentirosos de verdad. Porque su comportamiento, el menospreciar las cosas de Dios, de poner las cosas de Dios en segundo lugar, en tercer lugar, en olvidarse del Señor, en olvidarse, obedecer cuando les conviene y cuando no les conviene, hacer esa obediencia selectiva, seleccionar qué obedecen y qué no obedecen, todo eso me refleja que no hay amor de Dios. Porque si amaran a Dios, también amarían crecer en el conocimiento de Dios. Y quizás esa debería ser nuestra oración. Quizás eso es lo que deberíamos orar. Decirle: Señor, la verdad es que me falta mucho. Enséñame a amarte. Deberíamos decirle: Señor, perdóname. Toma mi corazón. Llénalo con amor. Enséñame, enamórame de ti, como dice esa canción. Porque solamente cuando llegues a amar al Señor como Él quiere ser amado, es que buscarás crecer en el conocimiento de Dios para agradarlo en todo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar con una oración el día de hoy. Padre, enséñanos a amarte más. Oh Padre, toca nuestro corazón. Solo si aprendemos a amarte, buscaremos crecer en conocerte, en conocer tu palabra. Solo si te amamos, te pondríamos en un lugar primordial en nuestras vidas.
y no te menospreciaríamos. Perdona, Señor, nuestras iglesias, donde hay tanta gente que dice que te ama, pero no lo hace. Enséñanos a nosotros a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, que es la única motivación que nos llevará a buscar crecer en el conocimiento tuyo. Gracias, Padre. Gracias por este estudio. Acompáñanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana.